yo había compartido con ustedes que el presidente Luis Abinader tenía que elegir a quién sacrificar para tratar de sacar de la palestra todo el escándalo del narco y del lavado que se había puesto en boga por Miguel Gutiérrez. Ahora está más apurado con el tema de la declaración de culpabilidad de Yamil Abreu. Otro caso más. Y en la mesa estaban, estratégicamente, Hugo Veras del Intran y Bartolomé Pujals de la OCTI. Ya se decidió. El gambito de dama, la pieza de sacrificio, ¿no? En este caso, el sacrificado será Hugo Veras del Intran. Y ya se puso en marcha. Ustedes se habrán dado cuenta de la noticia que salió de que Carlos Zavala, el empresario que participó en el consorcio CMI en el 2018-2019 con el Intran, aquellos que instalaron el sistema de semáforo con el centro de semáforos, que la empresa de él se llama iControl, entabló o puso una demanda, ¿no?, por difamación e injuria contra Hugo Veras. ¿Qué sucede? Para ponerlos en contexto a ustedes. Ustedes recordarán que Hugo, cuando asumió el Intran luego de la pandemia, presentó con bombos y platillos la puesta en funcionamiento del centro de control de los semáforos, que estaba apagado por el mismo tema de la pandemia. Entonces, ¿a quién contactó? Al consorcio CMI, que respondió en este caso Carlos Ariel Zavala, y le puso a funcionar el centro de control. El Intran lo presentó como muy platillo. Mire, lo pusimos a funcionar en tiempo récord, en menos de una semana. Luego, Hugo, el mismo Hugo, dice, para defender la contratación de la otra empresa que había hecho una licitación para instalar un sistema muy parecido, prácticamente lo mismo, que el que se había contratado con el Estado no servía, no funcionaba. Se contradice el mismo Hugo diciendo eso para atacar, ¿no?, a Carlos Zavala. Recordarán ustedes que en esa rueda de prensa Hugo lo tildó de mafioso a Zavala. Zavala luego en una entrevista respondió que la misma razón por la que Hugo inclusive salió en una entrevista en El Sol de la Mañana hasta llorando porque sus hijos le preguntaban que si eso decían era verdad, que él no era serio y tal. Zavala le respondió: a mí me pasa lo mismo, mis hijos están en la misma encrucijada conmigo porque usted dijo que yo era un mafioso. Todo esto a raíz de que Carlos Zavala denunciara que el Intran había puesto en marcha una licitación fraudulenta. ¿Qué sucede? Y es el motivo por el cual yo traigo este tema a colación y este análisis. Que el simple hecho de que todo lo que ha trascendido con relación al tema del Intran, de que Carlos Zavala denunciara el fraude, de que Carlos Zavala buscara evidencias, ¿no?, para demostrar que lo que él estaba diciendo era cierto, de que mostró fotos y videos de que los semáforos que él había instalado a través del consorcio estaban ahí funcionando y que la empresa que había contratado Hugo, que se había hecho con el contrato en tiempo récord, una empresa que tenía 7 meses de creada, donde se habían descartado empresas que ya tenían experiencia en eso. Todo eso fue dándole ganancia, ¿no?, a la versión del empresario, de Zavala, y fue haciendo quedar mal cada vez más a Hugo Veras. Y ustedes entenderán que a un empresario no le conviene un pleito con un gobierno. Es el pleito la piedra y el huevo. Y un empresario de esa índole lo que quiere es seguir contratando con el Estado. Tuvo problemas con esa institución, no quiere verse como un empresario problemático. Él quería simplemente que se le respetara su derecho. Y él había denunciado concomitantemente con esa de que no se le adjudicó porque lo perjudicaba directamente, aunque él no ganara ese segundo proyecto, porque él había participado en la 2018-2019, había ganado, y compras y contrataciones lo había suspendido sin evidencias, decía él. Y lo perjudicaba porque se le dejó de pagar una parte de un trabajo que ya estaba instalado. Yo señalé en ese momento, y no sé si ustedes recordarán, que Hugo había dicho públicamente
que no solamente había hecho todo el proceso y había respetado todo el protocolo interno, ¿no? y el peritaje para la licitación. Un monto alto, 26 millones de dólares. Eso es 1.300 y pico, se recuerda el monto de millones de pesos. Pero el anterior no se completó el pago, que denunció Zavala en 2018-2019, era un monto similar, 23 millones de dólares, 1.000 y pico también de millones de pesos. Entonces, yo le decía en ese momento, Hugo dijo públicamente que no solamente había cumplido con todo internamente, sino que le había solicitado el acompañamiento a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Acompañamiento, no que se involucrara con el protocolo, cuando se cargaran los documentos en el sistema, en el CIGEF, en el portal único de compras de transacciones del Estado. No. Aparte de eso, independientemente del Departamento de Compras y Contrataciones interno del Intran y de la Unidad de Auditoría de la Contraloría, no. Que le mandara técnicos, peritos especiales, especialmente para darle seguimiento y acompañamiento a esa licitación. Lo dijo Hugo. Eso la gente le dio de lado y no le dio seguimiento. Y yo lo dije en ese momento y lo vuelvo y lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque Zavala denuncia que la Dirección General de Compras y Contrataciones no solamente no le hizo caso a la denuncia que él había hecho, sino que fue quien suspendió el proceso anterior, un proceso que ya estaba hecho. Solamente le faltaba que le cumplieran con el pago. Entonces, Pimentel se involucra en el proceso totalmente con Hugo. Suspende el anterior para darle aquiescencia a este nuevo. Cuando la cosa explota, entonces, ¿qué hace Pimentel? Anula el proceso actual de Hugo, que todavía le da ganancia de causa, repito, a la versión del empresario de Carlos Zavala. A todo esto, todo lo que ha denunciado Zavala se ha demostrado. Porque si no hubiese, por ejemplo, si no hubiese en el proceso de licitación de los semáforos en el Intran, lo que denuncia Zavala de que se preparó fraudulentamente para beneficiar a alguien, entonces el proceso no hubiese sido suspendido y fue suspendido. El propio presidente de la República le han preguntado del caso y dice, todavía esta investigación no se ha demostrado que hubiera problemas de fondo, ¿no? Que se hubiese afectado el dinero del Estado, ¿no? Porque lo que se licitó y se pagó, se ejecutó. Aunque haya sido entregado de grado, pero no hay problema de fondo. El propio presidente. Y yo me pregunto, ve acá, ¿y qué implicaciones tiene Carlos Pimentel? Que primero toma un proyecto que había, una licitación que había, la anula, acompaña a la nueva, la adjudican, y cuando el escándalo explota, entonces Carlos Pimentel viene y la anula. Después que se había entregado una parte del dinero. Entonces, le digo todo esto para caer en esta conclusión, en este análisis que le hago. Miren, si fuera yo el empresario Carlos Zavala, el que está demandando ahora a Hugo por difamación e injuria, si fuera yo, y ya que todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido, me ha dado ganancia de causa, mediática, en procedimiento y todo, ya, él quedó transparentado que lo que él dijo era cierto, que él dio el servicio, mostró las evidencias ahí, se vio que los semáforos lo estaban cogiendo la empresa que contrató a Hugo y pintándola para estimularla como nuevo. El proceso estaba turbio porque lo suspendieron de compra y contrataciones. Hugo tenía que haber estado implicado, tuvo que ser retirado. Le dijeron, pide una licencia para que te vaya por lo menos un poquito decorosamente. Entonces, ¿para qué usted va a echar un pleito a esta altura de juego? Aquí nada más se benefician dos personas, que no es Carlos Zavala, ya. Se beneficia por un lado, por una forma, usted lo puede ver por un lado. ¿Quién? La oposición. Porque trae a la palestra otra vez un escándalo que ya se estaba prácticamente en el olvido, que estaba frío. Por un lado. Y por el otro, el gobierno. Yo había denunciado, le había dicho a ustedes, o le había denunciado, no, más bien les había advertido de que estaba en la mesa explotar uno de los dos casos para tratar de sacar o minimizar el impacto del caso del narcotráfico y el lavado con Miguel Gutiérrez, y ahora que se reincendia más o se pone más grande con lo de Yamil Abreu. Y evidentemente se dirigió a Hugo. Y como yo digo, bueno, usted puede verlo de las dos formas, o hubo oposición o el gobierno. Pues yo le voy a decir lo siguiente. Si fuera yo, repito, Zavala, yo no me pongo a inventar con eso. Porque lo que me estoy buscando enemigos de gratis. Porque esto le afecta a la imagen al gobierno como quiera que usted lo vea. Y si yo lo hago,
si yo lo hago, voy a enfrentarme a un gobierno, a un Estado. Nadie va a hacer esa tontería. Eso es estúpido, inclusive pensarlo. La única forma de acceder a eso es que desde el propio Estado, desde el propio gobierno, me estén a mí empoderando, ¿verdad? Cubriendo, dando luz verde para que yo proceda con eso. Es la única forma. Porque yo le voy a decir algo. Si a mí me jala la oposición, yo repito, y me jala la oposición, la fuerza del pueblo, el PLD, el PRD. Ven, dale para allá, ataca a Hugo para que se le pegue eso al gobierno y a los Mejía y tal. Para desacreditarlo públicamente. Para sacarle beneficio político. Para que suba 2 puntos, baje 2 puntos, suba 2 puntos la oposición y baje 2 puntos el gobierno. A un empresario que no come con eso. Yo le respondo, la única forma es que a mí como empresario me garanticen no te va a pasar nada. Porque ven, es desde el Estado que yo quiero que tú lo hagas. Porque me conviene por alguna razón. Y ya tú estás frío otra vez con el gobierno, va a poder seguir contratando. Ahí yo me lo pensaría. Porque si es el propio gobierno que me está diciendo que le meta mano a este funcionario, es la única forma. Si es la oposición, yo no lo hago. Por eso yo pienso que esta es una jugada del gobierno, del presidente Luis Abinader, para tratar de tumbar el tema, de alguna manera, restarle importancia al tema Miguel Gutiérrez, Yamil Abreu, extenderlo, para ver si pasan las elecciones antes de que eso la gente despierte y haga una crisis existencial, ¿no? y crítica de la moral política del gobierno, del partido de gobierno del Estado, con sus conexiones con el narco y el lavado. Entonces, alejando eso, trayendo mejor el escándalo de Hugo, que no es del gobierno, es de una parte del gobierno, y es de corrupción, y fue sancionado porque está sacado, ¿no?, del tren gubernamental, Hugo. Entonces, eso es más manejable como manejo de crisis para el gobierno y para el proyecto reeleccionista. Por esa razón yo pienso que es más viable que esto venga del propio gobierno, del propio Estado, que ha decidido sacrificar una de sus piezas. Ahora toca esperar a ver cómo va a tomar esto la familia Mejía. Porque independientemente de un sacrificio necesario o vendido como necesario por el presidente para que no le reaccione muy negativamente, esto indefectiblemente va a afectar a los Mejía. O en lo inmediato, con la candidatura a la alcaldía de Carolina Mejía, porque Hugo es un hombre de ella, es un hombre de Hipólito también, o por lo menos, quizá no en lo inmediato, entonces al futuro sí le va a perjudicar, porque tú vas a tener una persona involucrada en un caso de corrupción, posiblemente sancionada por difamación e injuria, vinculada a hechos turbios, que es del equipo político, interno de Carolina y de Hipólito, y Carolina va a aspirar en el 28. O sea, aquí yo no descarto nada. Primero, pienso que esto es más probable que venga del gobierno. Siento que los Mejías van a reaccionar con relación a esto. Y esto es lo que caldea los ánimos y pone más turbio el escenario político electoral del partido de gobierno en la capital. Señores, recuerden suscribirse, darle like y compartir mi contenido para seguir creciendo y llevándoles este tipo de comentarios y análisis de la vida política diaria a mi estilo obvio.